Gracias a todos por la presencia, pero además gracias a aquellas personas que trabajan en la unidad y en AGESIC, porque nosotros los directores ejecutivos pasamos, pero las instituciones vaya sí que quedan y las políticas de Estado también, así que en realidad el agradecimiento es para las personas que aquí trabajan, para los que han venido y en este caso para los miembros que ya tienen mucha más experiencia que nosotros, que están hace mucho trabajando esto. Recién cuando hablaba, me hiciste acordar de algo. Yo creo que ya por el 2009, cuando recién se habían votado estas dos leyes que salieron casi a la misma vez, hubo un debate en el programa En Perspectiva, si la memoria no me falla, que participaba creo que Connie Hughes como uno de los panelistas, y que Connie Hughes fue de los primeros en hacer el ejercicio en el Estado de qué datos tiene el Estado de mi persona y qué hace con esto y todo lo demás. ¿A dónde voy con este recuerdo? Hace 15 años, la ley de protección de datos, por un lado, y la ley de acceso a la información pública, no era algo que tuviera tan en el top of mind de la gente, de las personas aquí en Uruguay. Porque además la transformación digital no era lo que ocurre hoy. No estaba en el debate público inteligencia artificial generativa, bioética, en fin, un montón de cosas que hoy tal vez nos preocupan bastante más. No teníamos streaming que predecía lo que nos gusta ver en la televisión, ni teníamos música a demanda que nos predice qué es lo que nos gusta a nosotros. Y esa transformación digital y esos avances han colaborado también a que nosotros estemos un poquito más preocupados de qué hacen los estados y qué hacen las empresas con nuestra información personal, con nuestros datos. Datos que a su vez existen en dos escenarios distintos. Uno es los que existen en la administración pública, que quizás generan más preocupación que los otros, sin perjuicio de que no debería ser tal, porque en realidad la información que maneja el Estado se supone y se entiende como cometido esencial es para dar mejores servicios para los ciudadanos y para las personas, para dar servicios mejores, más eficientes y de hecho hasta lo que está ocurriendo en Uruguay, en algunos países más y en otros menos, son los servicios proactivos. Y para los servicios proactivos se necesita contar con datos de las personas. Ahora, esto no es posible si no hay legislación y una institucionalidad fuerte que permita el contralor o las garantías de lo que hacen los estados. Ahora, nadie se pregunta, esto lo hablamos en una gerencial hace un tiempo con el director de tecnología, ¿quién de acá se pregunta por qué Netflix o Disney o Star Más elige la serie que después cuando uno termina de verla ve la otra? Es muy raro que uno frente a la televisión diga, che, ¿por qué esta plataforma sabe lo que yo quiero o de dónde obtuvo mis datos? Y posiblemente míos. Y aquí es donde posiblemente se los di yo, o más posiblemente no, seguramente se los di yo. Eligiendo, cargando formularios, llenando contenido. Y es aquí donde la protección de datos se toca con la ciudadanía digital y miro a Virginia que en su área de sociedad de la información se encarga de esto. Porque existe un solapamiento, en el buen sentido, solapamiento de competencias y por eso el diseño institucional que hacía mención recién de lo que ocurre en Uruguay con la AGESIC y las 3 unidades desconcentradas con independencia técnica, que a nosotros, y lo digo a nosotros como AGESIC, nos ha sido fundamental a la hora de la toma de decisiones. Por un lado, la unidad de acceso a la información pública, por otro lado, la unidad de protección de datos personales y la unidad de certificación electrónica. Pero este solapamiento en Uruguay tiene una resolución de vecinos. ¿Y a dónde voy con esto? Pasó en la pandemia, empezó en 2020, pero ya venía pasando de antes, lo que pasa ahora con mucho más intensidad. Cada vez que una solución del servicio público o de las oficinas públicas involucra tecnología, nosotros estamos hablando de que tiene que ser segura por diseño, móvil por diseño, accesible por diseño y tiene que contar con la protección de datos por diseño y por la transparencia por diseño. Entonces, ¿qué hace un país como Uruguay con el diseño institucional que tiene Uruguay? Cruza de oficina y consulta. ¿Estoy yendo por el buen camino? ¿La transformación digital que estoy llevando adelante cumple con estos elementos? Porque cuando diseñamos desde el principio algún tipo de solución que vaya a impactar o que entendemos que va a mejorar
la experiencia o los servicios que el Estado debe dar a través de una solución de tecnología, contamos nosotros con este apoyo de las 3 unidades, pero principalmente de estas 2, que es de la URCDP y la UAIP. Un diseño institucional que ayer hablábamos con Beatriz, que si bien no creo que es único en el mundo, y a veces es como un poco extraño de por qué adentro de la oficina o de la agencia de gobierno electrónico están los contralores o los contrapesos. Recién se explicó por qué. Creo que en el mundo, por un lado, si bien es extraño, es un caso de éxito, por esto que les estoy comentando, y creo que también ayuda a la mejor solución en este tipo de propuestas de transformación digital que hacen o que deben hacer a la protección de datos y deben hacer también a la transparencia de los datos y de los algoritmos, llegado el caso. Yo comenzaba diciendo de aquella anécdota y lo que no se hablaba en aquel momento, y hoy sí se habla. Se habla, y veo, por ejemplo, al diputado Rodrigo Goñi de la Comisión de Futuros del Parlamento, que también está hablando de este tema. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial generativa y esto que parece que se viene como una bola que nos va a llevar a todos puestos? Lo que ocurre o lo que se está pensando es en proteger los derechos humanos fundamentales y, entre otros, uno de los derechos humanos fundamentales es la protección de datos, porque detrás de la inteligencia artificial generativa, existe toma de decisión, existe alguien que le pone reglas, y esas reglas protegen mis datos, esas reglas protegen el sesgo, o qué tan sesgadas de un lado u otro son. ¿Por qué yo que soy pelado sí y él que tiene pelo no? Que era lo que estábamos hablando hace un poquito. Entonces, ese tipo de consideraciones, sobre todo cuando existen instituciones como la nuestra que dan garantías, deben estar en la discusión de qué es lo que pasa. No es que, porque a veces también se tiende a pensar, no, esto es porque va en contra de la tecnología. No, es a favor de la tecnología, es apoyando la tecnología, pero interviniendo con este tipo de conceptos que son para nosotros, por lo menos como funcionarios del Estado y que después termina replicando transversalmente en públicos y privados, tiene que estar arriba de la mesa la protección de datos personales. Y para esto nosotros contamos con un montón de herramientas. AGESIC cuenta con estudios de conocimiento, actitudes y prácticas de ciudadanía digital que han servido de sustento para la toma de decisiones en este tema, y la reciente encuesta específica de protección de datos, que en un ratito creo que van a comentar más o menos de qué se trata. Yo les comentaba sobre la ciudadanía digital, la información que humildemente o con lo que nosotros podemos aportar con distintos tipos de acuerdos con ANEP, Ceibal y Virapitá, que le damos a las personas para que se empoderen en cuanto a lo que deben reclamar, dónde pueden poner los datos, dónde no, qué pasa con esos datos, es para nosotros fundamental, es parte de, como les comentaba, de una línea de trabajo que tiene Virginia Pardo en Sociedad de la Información, pero que también hace a una de las iniciativas de la unidad y que colabora y mucho intentando dar herramientas a las personas. La cooperación internacional es para nosotros también fundamental, y por eso el agradecimiento a Beatriz y a los representantes de la República Argentina, de nuestros hermanos de la República Argentina, hermanos no solo de países, sino también de oficinas, que más adelante vamos a estar firmando un convenio de colaboración, porque como se decía recién, los datos no tienen fronteras. La ciberseguridad no tiene fronteras, la inteligencia artificial no la tiene y los datos tampoco, y es allí donde la cooperación y la colaboración internacional es para nosotros fundamental. Y por último, y haciendo un poco hincapié en esto, Uruguay hace aproximadamente 2 meses se adecuó a la ratificación de UNESCO sobre inteligencia artificial, sobre ética en la inteligencia artificial, y uno de los cometidos fundamentales que tiene esa adhesión es la de la protección de derechos humanos, la protección de los datos de las personas. Lo mismo está ocurriendo con la ciberseguridad. La protección de los datos es parte fundamental de la ciberseguridad. Entonces, en este entramado de lo que parecerían ser distintas líneas de trabajo,
lo que termina ocurriendo es que se va hacia una política pública de transformación digital que es estable, que lleva más de 15 años, que se está continuando, que se está mejorando y que por supuesto nosotros entendemos que va a seguir mejorando con el apoyo de, por supuesto, quienes vinieron a escucharlos, pero más que nada con las personas, los colaboradores que con nosotros trabajan. Gracias por acompañarnos y espero que puedan tener un provechoso día en lo que resta de la jornada.